Hola a todos y a todas, buenas noches, un programa más de La Náusea TV. Hoy hablaremos de un tema importante, central, que es precisamente la política educativa del gobierno mexicano y algunos de los retos que enfrenta el proceso educativo, ¿no? en esta contingencia, y finalmente a lo mejor algunas líneas, algunas perspectivas. Sí, yo creo que es un tema importante. Y bueno, el día de hoy tenemos a maestros distinguidos que voy a presentar. Primero quiero dar la bienvenida a la politóloga Varenka Servín. Bienvenida, Varenka, es un gusto tenerte aquí. Ya hemos trabajado juntos en otras ocasiones y bueno, La Náusea TV te recibe con los brazos abiertos. Bienvenida, Vare. Y bueno, también está Héctor Oz, que forma parte de la plantilla titular, a la que se va a incorporar también Varenka. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Vare. Mi nombre es Rafael de la Garza y voy a estar hoy coordinando esta charla. Y como les comentaba, queremos plantear algo que es muy específico con respecto a esta contingencia y que tiene que ver con la política educativa, que sin duda ha generado una enorme polémica y que evidentemente representa una situación, ¿no? de enorme presión para el Estado, ya que una de las cosas que mantienen la vida cotidiana pues es la escuela, ¿no? La dinámica escolar, los niños. El cambio en esta dinámica evidentemente ha generado, digamos, que los gobiernos en general de todo el mundo se enfrenten a una situación que probablemente preveían en términos de incorporar cada vez más el ciberespacio a la educación, pero que no esperaban que fuera tan pronto. Entonces, lo que aquí nos interesa es un poco señalar y discutir algunas de las líneas generales que en particular el gobierno mexicano, el gobierno federal, ha adoptado para enfrentar esta contingencia. Entonces, si hablamos de política educativa en los últimos, sobre todo en el último año, creo que lo importante sería pues, hablar con gente que no solamente conoce el tema, sino que forma parte de este actor central que son los maestros y los profesores. Y bueno, sin más, Varenka, me gustaría que empezáramos contigo. ¿Cómo ves esto de la política educativa en México? ¿Cuáles son las líneas o las cuestiones que más te llaman la atención? Hola a todos. Bueno, es muy interesante el proceso de la política educativa que se ha desarrollado durante el proceso de la pandemia, que ya no le podemos llamar cuarentena, porque ha sido larguísimo. Aquí lo interesante es que si bien siempre una política pública se desarrolla a partir de la incertidumbre, no tienes completa certeza de lo que va a suceder, sí hay certezas de elementos para la propuesta, a menos que se desarrollen cuestiones extraordinarias, pero aquí es decidir y tomar decisiones sobre las cuestiones extraordinarias. Entonces, hay muchas posturas respecto a lo bien, lo mal, lo regular, que han sentido, ha vivido toda la sociedad, todos los actores, parte de la educación, desde los alumnos en distintas edades, los padres de familia, la sociedad, obviamente los docentes, los directivos, las instituciones, todos tienen sus perspectivas. Y aquí la cuestión es, el gobierno implementó los programas desde un inicio de Aprende en Casa, Jóvenes en Casa, Maestras y Maestros en Casa, con los cuales mencioné lo primero porque se pensaba al principio que solo iba a ser como para 20 días o máximo un mes. Entonces, se toma una decisión de contingencia de no hay que perder
estos días no hay que perder el ciclo escolar, y son las decisiones que se van tomando para no perder lo que se está teniendo. Entonces, hay quienes juzgan, y está bien, la crítica es bienvenida, respecto a por qué no desde el principio se modificaron las cosas, por qué no desde el principio se propusieron otras formas, otros programas. Se cuestiona actualmente como cómo es que se siguieron buscando los aprendizajes esperados que ya se tenían en los planes, en los programas de estudio. Si lo ves ahorita, dices, claro, es que habría que cambiarlo. ¿Cómo querías seguir tu sistema? ¿Cómo querías reproducir tus programas y planes de estudio como si no estuviese sucediendo la pandemia? Que si bien lo podías llevar a tu aula para tus estrategias de aprendizaje, podías implementar lo que estaba sucediendo contextualmente, pero la cuestión es, ahorita puedes saber que pudiste haberlo cambiado, que era necesario, pero en el devenir, en el vivir de esa situación ha sido muy difícil, sin afán de justificar al gobierno, para nada, pero sí creo que la ha tenido muy difícil en el sentido de tratar de responder a las necesidades. Y cierro con esta idea. Sin embargo, ya casi un año de pandemia nos da una muy buena experiencia para tomar otro tipo de decisiones, y espero no seguir en la continuidad de los programas, no solo perfeccionarlos, sino hacer una transformación de ellos. Gracias, Varenka. Sí, mira, qué interesante. En realidad podrías decir, bueno, efectivamente, en el surgimiento de la contingencia, pues se atiende de una manera, si tú quieres, un poco desordenada. Evidentemente no se va a hacer un cambio de planes de estudio, ni un plan con una reforma curricular, porque esto implica una enorme cantidad de recursos ¿no? Y tomando en cuenta que no había posibilidades de establecer reuniones físicas, eso hubiera sido complicado. Pero efectivamente, si en un principio lo que se pretendía era que el ciclo escolar se terminara, ¿sí? Bueno, perfecto, se adopta una estrategia, una táctica de emergencia. Pero la pregunta es, bueno, ok, ya terminó, parece ser que vamos a tener que empezar el nuevo ciclo así, y entonces en lugar de plantear una nueva estrategia, de afinar, inclusive de construir una plataforma propia para no depender de plataformas privadas, ¿sí? Que se van a apropiar de todo esto, que es un bien público, deciden seguir, ¿no? Y entonces siguen lo mismo y en la misma dinámica, y esto no se ha modificado y parece que no se va a modificar, parece que a final de cuentas pues, se va a quedar, y bueno, pues así seguimos, y pues ahorita lo que sabemos es que cuando menos este semestre vamos a seguir hasta junio así, y hay gente que está diciendo que probablemente sea hasta fin de año. Entonces, esto no puede quedarse así. Me parece que es una política pública que demuestra un cierto anquilosamiento, una falta de respuesta efectiva por parte de una secretaría, como la es la de Educación Pública, que tiene todos los recursos y todo el conocimiento de miles y miles de maestros que pudieron haber hecho al respecto. Buen punto, Val. La verdad es que sí, esto sería importante hacer. Héctor, ¿tú cómo ves esta situación? Sí, gracias, Rafa. Yo creo que es un buen punto de partida para el análisis no solamente de la política educativa, sino en general de toda la política de esta famosa cuarta transformación. Es decir, hay una decisión implícita desde el principio de la pandemia, que es básicamente decidir que la educación es sacrificable. Es decir, la decisión de política que se tomó es sacrificar al sector educativo, a millones de estudiantes, a millones de profesores también incluso, porque bueno, es entendible que es la única manera, digo, la única área que era factible sacar de circulación en un momento determinado. Hay que recordar que de esos 126 millones de habitantes que somos, son 40 millones de personas que de la noche a la mañana se puede decidir que se queden en casa, ¿sí? Porque no tienen que verse obligados a trabajar y demás. Ya hemos hablado aquí en algunas otras ocasiones de las condiciones socioeconómicas del país, es decir, cuando un 60% de tu fuerza laboral
tiene empleos precarios o trabaja en la informalidad, pues evidentemente no puedes obligar a forzar un confinamiento como en otros países sí se pudo. Y el único sector, la única área de la vida social que se podía sacrificar en ese sentido, pues era el sector educativo. Estamos hablando de 25 millones de alumnos de primaria, secundaria, 10 millones de bachillerato, 2 millones en educación profesional, ahí llevamos 36 millones, 2 millones de profesores, las últimas cifras de la NUIES eran de 4 millones de personas en estudios universitarios, 2 millones de profesores en el sector público. No encontré el dato por ahí del sector privado, pero debe ser algo, a lo mejor unos 500,000, 100,000 normalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la cuestión es que precisamente la decisión de política, y hay que recordar que si lo ha hecho bien o mal el gobierno en términos de la atención a la pandemia, pues es un juicio que se nos escapa todavía, que va a pasar a lo mejor un par de años más hasta que podamos hacer un juicio un poquito más objetivo. Pero lo cierto es que si recordamos, nos fuimos al confinamiento un par de semanas después que se fue a Italia o Francia, es decir, cuando allá las cosas estaban ya color hormiga, nosotros empezamos a confinar desde ese momento, es decir, esa decisión que muchos consideramos, y yo sigo considerando que fue adelantada en términos generales, sobre todo si lo pensamos en las ciudades, no en la Ciudad de México, sino en el resto de los estados, a lo mejor era muy pronto para empezar a confinar, pero bueno, la decisión se tomó a nivel federal y fue efectivamente esa. Ahora, pues el problema viene precisamente después y creo que por eso decía yo que es una buena medida, una buena forma de analizar la política concreta de la cuarta transformación. Y es que básicamente ocurre algo muy similar con otro tipo de política. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la política de seguridad. Es cierto que ya no hay un combate frontal al narco, o sea, sí hay un cambio en ese sentido, pero también lo cierto es que no hay una política, o sea, no hay estrategias concretas para la cuestión de seguridad. Y lo mismo pasa precisamente con la cuestión de la educación. Es decir, la decisión fue, sacamos a los estudiantes de las aulas, que se guarden en sus casas todos aquellos que puedan, pero no hay una política concreta tampoco, más allá de esas políticas de lo que mencionaba Bar, de Aprende en Casa y demás, de los acuerdos que se pudieron hacer con las televisoras privadas. Yo no critico el hecho de que se haya hecho un acuerdo con las televisoras privadas, pues no había de otra, ¿sí? Son las que tienen el acceso a los medios de comunicación masivos. El problema es que efectivamente, no hay una política ni de, como comentan ustedes, ni de reformar currículas, ni de planeación, ni de capacitación a los docentes. Es decir, políticas concretas en realidad no hay. Lo que hay es una decisión de sacar a millones de personas de circulación de las calles, ¿sí? Lo que es favorable y pues era la única manera que teníamos de lidiar con la pandemia ante, ya sabemos, todas las situaciones con nuestros sistemas de salud y demás, pero lo cierto es que no hay una política concreta, ¿sí? O sea, no hay políticas concretas que nos hayan dicho cómo teníamos que trabajar en este año, ya prácticamente un año que llevamos confinados. Sí, entonces hay una coincidencia. La verdad es que dijeron, bueno, primero dijeron, no, pues va a durar poquito, entonces mantenemos las cosas como están, terminamos el ciclo. Ok, muy bien. Inclusive decía, no, y en las vacaciones vamos a mandar a los maestros a que limpien las escuelas porque esto y el otro y vamos a regresar. Y eso fue un error de cálculo tremendo que oculta en realidad el hecho de que no hay una propuesta, ¿sí?, específica para enfrentar el conflicto, la contingencia. ¿Sí? No la hay. Entonces dije, bueno, pues seguimos como estamos. Y parece que así va a ser hasta que relativamente se empiece a regresar. Inclusive el caso de Campeche, que ya están vacunando a los más. O sea, hay una urgencia, ¿sí?, por hablar de regresar, en lugar de pensar en cómo empezar a adaptar los planes y programas de estudio, en cómo establecer programas para los maestros, porque no todos los maestros pueden, tienen la compu, tienen todo, pero tenemos maestros con 40 años de antigüedad, ¿no?, que vienen de una generación que no maneja este tipo de cuestiones, que le cuesta mucho trabajo. No hay un programa para eso, ¿sí? Y los planes de estudio no están adaptados a lo que es básicamente una educación a distancia. Todo el mundo sabe que la educación a distancia exige una metodología diferente, ¿sí?, a una educación presencial. Vamos, esto es importante. Le podríamos echar la culpa a Moctezuma, pues después de todo es un empresario, pues ¿qué va a saber él, no? O al sindicato nacional de trabajadores de educación, que pues es una cueva de ladrones. En fin, encontraremos muchos culpables, pero básicamente la responsabilidad aquí pues es del Ejecutivo Federal, que no ha logrado básicamente establecer una nueva propuesta, ¿sí?, más allá de que la necesidad está presente y por lo visto da para más. En este sentido, bueno, yo creo que en esto hay una cierta coincidencia,
Me gustaría ahora que compartieran ya no tanto desde la perspectiva estatal, sino desde la perspectiva de la sociedad, ya sea, como mencionabas, Vare, de los maestros, de los padres de familia, de los niños, ¿no? Y de todos estos actores que giran alrededor y que no son hasta cierto punto miembros del Ejecutivo Federal, ni mucho menos, sino que son los actores de a pie. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que tú observas en esta situación, Vare? Bueno, son muchos los elementos porque cada uno, de acuerdo a sus circunstancias, va a tener una apreciación, y podemos tener a dos docentes de la misma institución que tienen circunstancias similares y aún va a haber diferencias. Aquí la cuestión es que, como bien lo mencionaba, hay varios elementos que se deben considerar. Y es el primero que me salta, bueno, tengo dos que me saltan mucho, y es que educación no es lo mismo que escuela. Y aquí todo esto es que se ha querido llevar la escuela a la casa. Por eso lo que le llamaron mejor aprende en casa, en vez, aunque hay unos que tienen escuela en casa, pero esto es importante. Educación no es igual a escuela, educación no es igual a la estructura, la infraestructura escolar. Ahí se desarrolla, es muy importante, es sumamente importante el espacio, sí, pero no es exactamente lo mismo, y ahí es uno de los primeros grandes errores, y es el querer llevar la escuela a la casa, en vez de empezar a transformar y proponer estrategias de modificación en los planes y programas para empezar, para hacer modificaciones curriculares que van a ser, que están siendo sumamente necesarias. Y en este sentido, la otra idea que no es lo mismo, que ya lo mencionaba, no es lo mismo educación a distancia que educación remota por emergencia. En este sentido, por ejemplo, en Jóvenes en Casa, que le han metido muchísimas cosas y hay muchísima información, y qué padre que está la información. Sin embargo, cada dinámica, cada modelo, cada docente, cada planeación, cada sistema tiene sus formas, tiene ciertos intereses, tiene objetivos y tiene formas. Entonces, el tema que aquí sucedió es que, por ejemplo, en Jóvenes en Casa, dentro de sus versiones de Escuela en Casa, Socioemocional en Casa, Jóvenes TV, le metieron cuestiones de prepa en línea, les metieron plataformas de México X, le metieron cursos masivos, o sea, está viendo también cómo está experimentando los docentes, los jóvenes, quienes están dentro, como un boom de información, de tienes que ver la tele, tienes que entrar a este curso, hay tantas conferencias abiertas, hay un sinfín de cosas, y aquí deben cambiar incluso las estrategias de aprendizaje, de enseñanza, y cambiar las habilidades en esta nueva proyección de lo que está haciendo la educación y de lo que va a ser la educación. Se debe modificar el tipo de habilidades que se requiere. Por ejemplo, como plantea Siemens, ya no se trata de cuánto aprendiste, cuánto memorizaste, cuánto leíste, sino cómo te mueves entre el mar de información que se te está presentando. ¿Qué habilidades necesitan ahora los chicos, los jóvenes, los niños, los maestros, las maestras, todos, para discernir, para navegar, para tomar las decisiones? Y hasta ahí lo dejo. En mi experiencia, como maestro y como padre de familia, por ejemplo, mi hijo que está en la secundaria tiene maestros que producen materiales, que están modificando, ya no ponen exámenes, porque claro, pues si pones un examen, pues se lo van a copiar o lo van a hacer con los papás, o en fin, evidentemente muy complicado. Entonces imaginen maestros que toda su vida han hecho exámenes, que depende buena parte de su evaluación y su calificación en exámenes. Evidentemente no le puedes decir de un día para otro, ¿sabes qué?
vas a tener que cambiar todo, ahora vas a tener que hacer. Algunos lo entienden, pero es que no hay una idea clara de esto. No hay una capacitación que le permita al maestro modificar, si no radicalmente, modificar sensiblemente las formas en las que he enseñado, ¿sí? Y esto, claro, pues esto genera la necesidad de habilidades que no necesariamente poseemos los que hemos trabajado básicamente con educación presencial, ¿no? Esto es por parte de los alumnos, pues también, a algunos les va mejor, se adaptan mejor, otros no, ni siquiera tienen oportunidad de adaptarse porque no tienen internet, porque no tienen una computadora. Esta situación se ha discutido mucho también y ahí, pues, por ejemplo, la Universidad Nacional dijo que, pues, que iba a prestar unas tablets a los estudiantes que no tuvieran equipos, es decir, pero no había una definición, no había una estrategia clara generalizada. Las escuelas privadas hicieron por su cuenta las cosas. Entonces, bueno, a mí me parece que también para los actores centrales, los maestros, los alumnos, ha sido complicado porque la política no es tan claras y entonces lo que sucede es, bueno, pues más es mejor. Bueno, entonces les voy a mandar un video, una presentación, les voy a pedir que graben un TikTok y me lo manden y luego les voy a dar una clase presencial de educación. O sea, y pues entonces, claro, ahí la confusión es enorme, ya se pierde, ¿no?, la idea de qué es en realidad lo que se está evaluando, cuáles son las habilidades y capacidades que exige un cambio educativo así. Y la verdad, pues ahí seguimos. Pero bueno, no me quiero extender en esto. Héctor, ¿cómo ves tú esta cuestión? Sí, de acuerdo. Y decía yo en la intervención anterior que el gobierno pues, decidió sacrificar el sector educativo, que podrá decirse que era la única herramienta que tenía a la mano para el control relativo de la pandemia. Pero lo cierto es que como sociedad también aceptamos ese sacrificio. Es decir, por ejemplo, la cuestión de las vacunas de los docentes en Campeche no es precisamente una demanda del sector educativo, parece más una estrategia de comunicación política y demás, pero no es una demanda de la sociedad el hecho de que regresen las escuelas a las aulas, ¿sí? De que regresemos a clases presenciales. Entonces, esto da cuenta precisamente de lo poco valorizada que está la situación en términos sociales, la educación, aun cuando se ha repetido este discurso de los últimos 40 o 50 años de las posibilidades que puede brindar la educación en términos de movilidad social y demás. Pero entonces yo insistiría en ese sentido, como sociedad, conscientemente aceptamos y nos quedamos sin alternativas. Y pues si por parte de las autoridades no ha habido una decisión, una política coherente en términos de reemplazar contenidos, programas de capacitación, etcétera, pues como sociedad tampoco hemos hecho mucho en ese sentido, ¿sí? Yo escribí un artículo hace un par de meses donde decía yo que básicamente lo que se presenta con esta situación del confinamiento, pues no es más que la continuidad de la privatización de la educación, ¿sí? Y lo que tenemos ahora, pues es que precisamente quienes no tienen los medios para conectarse virtualmente en términos de redes, de internet, de acceso a aparatos electrónicos y demás, pues básicamente están abandonados, ¿sí? Y no hay ninguna alternativa en ese sentido. Ahí hay un uso lamentable del término deserción, porque no es deserción escolar, es expulsión, es exclusión, ¿sí? O sea, deserción implica una decisión personal de que por X o Y, pues la escuela no me beneficia, no siento que me represente ningún beneficio a futuro, entonces yo decido desertar por X o Y circunstancia. No, aquí no hay deserción. Y se hablaba de 3 millones al final del ciclo pasado, no están las estadísticas todavía de este semestre, pero 3 millones de alumnos que tuvieron que abandonar sus estudios, e insisto, no es por decisión personal, sino por exclusión del sistema que no pudo dar una alternativa. Entonces, la cuestión pasa precisamente por ahí, es decir, no somos conscientes de la importancia de la educación, no nada más en términos discursivos y demás, sino en términos pues, de conciencia política, en su sentido más amplio de lo que significa precisamente poder tener una educación de calidad, no a la que se refería Peña Nieto con la reforma, pero una educación que precisamente pueda incidir en la manera en la que se comprende el mundo. ¿Sí? Yo iría cerrando este comentario diciendo una vez más, eso es un problema muy similar al que se presentó cuando la cuestión de la evaluación en el 2013. Una de las principales críticas era que se pretendía hacer una evaluación homogénea para las distintas realidades del país. Y lo mismo ocurre precisamente con esta situación. Se pretende diseñar una política homogénea que se pueda aplicar en todos lados, cuando los contextos pues, son inmensamente diferentes, ¿sí? Para regiones, para circunstancias, para cosmovisiones incluso. Y entonces no es posible tener una sola política educativa en ese sentido, que lo único que hace es trasladar, como bien decía Vare, el aula a la casa, ¿sí? O sea, eso no debía haber sido así en ningún momento, pero
ni por parte de las autoridades, y añado yo, tampoco por parte de la sociedad ni de nosotros como docentes, hubo una intención real de pensar, de reunirnos, de trabajar y de buscar una manera distinta de ir construyendo esta situación, porque como bien comentabas en tu introducción, pues parece que va para largo todavía. No digas eso, por favor, anímanos, Héctor. No, sí, yo creo que es fuerte, vamos, decir que pues tampoco la sociedad en su conjunto, los padres, amplios sectores de maestros, pues tampoco hemos reaccionado a esta situación. En parte por una cuestión de aislamiento en un principio, pero ahora ya nos dimos cuenta que es posible romper el aislamiento y mantener precauciones, ¿no? En términos sanitarios. Pero al principio, evidentemente, ni los padres se comunicaban entre ellos, ni los maestros. De hecho, uno de los programas, hace ya un rato, comentábamos precisamente que una de las consecuencias es precisamente una mayor explotación del trabajo educativo y un mayor aislamiento, y no hay, como estamos de alguna manera atomizados, más de los que estábamos ya incluso cuando estábamos presenciales, por todas estas estrategias de división, ¿no? En el campo laboral. Pues ahora es prácticamente imposible saber qué es lo que le está pasando al compañero, cómo le está haciendo, cómo le están haciendo otros maestros. Las autoridades en general establecen de repente algunas reuniones, intercambian puntos de vista, pero no se genera una propuesta propia para enfrentar la situación, ¿sí? Y entonces, claro, pues tampoco podemos decir que los maestros y los padres de familia han reaccionado. Los chicos, por su parte, los niños, las niñas, los adolescentes, sabemos muy bien, sobre todo en adolescentes, pues que los adolescentes van a la escuela a socializar y es muy importante para ellos, ¿no? Si alguien todavía no olvida lo que era ir a la prepa, pues la prepa era ir a ver gente, a ver a tus amigos, a ver ¿no? A las personas que te resultaban atractivas, a que te vieran, ¿no? A hacer cosas, a interactuar y eventualmente pues estudiar y aprender algunas cosas. Pero lo más importante en cierta edad pues es ese elemento de socialización. Entonces hay que agregar que a la falta de alguna manera de ciertos conocimientos que estas generaciones van a echar de menos en el futuro, también la parte de socialización está generando rutinas de aislamiento por parte de los, sobre todo los niños de primaria, secundaria, que básicamente mientras están en clase están jugando uno o un juego, están chateando y están editando un video o una foto. Es decir, a final de cuentas los papás, si no están en casa es muy difícil controlarlos. Y si estás en casa, pues tampoco no puedes estar pegado a ellos viendo si tienen clase o no tienen clase. Entonces es una situación muy delicada que efectivamente tanto por el Estado, por parte del Estado como por parte de la sociedad, a pesar de que ya pasó un año prácticamente, no encontramos salidas, no encontramos maneras de socializar esta situación y de buscar problemas en común. ¿Qué viene? Digo, porque si esto no se va a cambiar hasta junio, julio, en el campo educativo, ¿qué viene? Más de lo mismo, vamos a seguir ad nauseum hasta que, no sé, termine y entonces veamos dentro de 1 o 2 años los maestros que la gente que viene de estos periodos trae unos enormes agujeros, ¿sí? Que nos van a impedir trabajar con ellos de manera más dinámica con los nuevos contenidos. Vamos a tener que cambiar a chuecas o a derechas el modelo. ¿Cuáles son las perspectivas en el futuro cercano, ¿no? Vare, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo ves, Varenka? Bueno, hay muchos elementos que desde mi perspectiva influyen y supongo que obvio para todos, para cada quien tendrá mayor y menor importancia cada uno, pero considero que es importante estar conscientes de que, como ya lo mencionó el ahora exsecretario de Educación, la educación mixta semiescolarizada ya es una realidad y será la realidad educativa del país, no en este periodo. Ya todo se va a adaptar para esa realidad educativa. En ese sentido, si ahora
a partir de ahora ya sabemos que todo se va a desarrollar de esa forma, tenemos que considerar y hasta cuestionar hasta los propios fines de la educación y esta típica, bueno, y la clásica, no típica, pero la clásica pregunta de qué tipo de ciudadano, qué tipo de humano vamos a querer formar con estas condiciones. También se viene una cuestión muy fuerte que es la que está en pugna en este momento, el tema de la desigualdad, que se cuestiona, ¿se está violando el derecho a la educación? Sí, por ejemplo, el 43% de los hogares mexicanos carecen de algún tipo de conectividad. En América Latina, durante el 2020, solo el 51% de los estudiantes tuvo algún tipo de acceso para realizar actividades escolares en sus casas. ¿Qué pasa con casi la mitad? ¿Qué pasa con toda esa población? ¿Dónde está su derecho a la educación? Y para quienes tienen el derecho a la educación, ¿en qué contexto? Porque parte de la educación que tiene que ver con esta formación del individuo y cómo se relaciona, interactúa, qué valores, qué obtiene y qué da a la sociedad, pues qué tipo de socialización se está forjando. Por ejemplo, me llama la atención ahorita los chiquititos que no han tenido la oportunidad este año de ir al kinder, tan importante para empezar a pensar para cuestiones cognitivas, motoras y todo, interactuar entre pares, no están teniendo la oportunidad. Entonces, ¿qué tipo de socialización, qué tipo de conocimiento se está construyendo, se está logrando? ¿Qué se quiere que aprendan? ¿Qué se pretende? ¿Qué se puede aprender de verdad? Y algo muy importante que sí debe considerar el gobierno y que creo que su condición le podría dar la oportunidad es ser sincero consigo mismo y dejar de fingir de que ya logramos abarcar tantos programas, tuvimos tanto alcance. No, seamos sinceros, qué sí se puede y qué no para comenzar a tomar decisiones reales que sí puedan incidir de forma favorable para con todos los actores involucrados, que casualmente es toda la sociedad, porque todos estamos inmersos en eso y a todos nos influye el tipo de doctores, de médicos, de arquitectos que vamos a tener en el futuro. ¿Aprendieron o no? Ya no va a servir no, pues, pero saqué puro 10. Ya no. O sea, se tiene que considerar todo eso. Efectivamente. Sí, efectivamente, Marenka, tienes razón. Yo creo que es el momento de aprovechar y realmente sacar una reforma educativa ya de veras, es decir, de contenidos, de programas, de currícula, y no una reforma laboral de la educación como se intentó, porque recordemos que la contrarreforma de la 4T en educación en realidad no cambió radicalmente la reforma de Peña Nieto, simplemente desactivó algunos elementos que eran conflictivos en términos políticos con el gremio de maestros y se acabó. No hay realmente un esfuerzo y no hay un interés. Yo, la verdad, ¿desde cuándo no se habla en educación de las mañaneras? Hombre, yo no las veo, pero si alguien las ve y lleva el registro, pues que no lo comente. Perdónenme, yo no tengo esas horas trabajo, pues no lo puedo ver. Entonces, algo que se comente, algo que nos diga la Secretaría, ya para el próximo ciclo escolar, estamos haciendo un verdadero esfuerzo, ¿sí? A mí me parece que no hay en el Palacio Nacional una preocupación sobre esto importante, y en la Secretaría no hay un liderazgo. Evidentemente, no hay un liderazgo, porque tenemos una persona que no es maestra, el maestro que nunca ha sido maestro más que para las malas artes empresariales, llamarlas de alguna manera, sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto. Y ahora llega una maestra que básicamente es una maestra que tiene experiencia frente a grupo, pero que los expertos han señalado que no parece que vaya a cambiar absolutamente nada, que va a seguir navegando para no enfrentarse con todos estos intereses
sí que se han venido forjando en los últimos 2 años, y mucho menos para generar turbulencia en Palacio Nacional, por supuesto. Entonces, no se ve a corto plazo ni a mediano plazo que realmente nos preguntemos, ok, si esto va a ser, nunca va a volver a ser igual, si esto en el mejor de los casos va a ser híbrido, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué ajustes tenemos que hacer? ¿Qué tipo de información, qué tipo de dinámica educativa, de cómo les llaman, experiencia educativa, ¿no? Ambientes de aprendizaje, perdón, es que a mí se me va, me imagino que ustedes saben mejor, de hecho, el ambiente de aprendizaje, que es ahora una de las cosas más importantes, ¿no? Para precisamente generar conocimiento, aprendizaje. Pues estamos totalmente en un ambiente totalmente diferente, que no tiene su correlato en los contenidos, en las dinámicas, en las habilidades de los propios maestros y de los estudiantes. Entonces, digo, es evidente que el fracaso es mensurable ya ahorita. Y estas cifras que tú das, de que en realidad estamos hablando que la mitad de las personas no tienen conectividad, que en el mejor de los casos podrían conectarse por teléfono, que es lo que es común encontrarse en algunas zonas, pues evidentemente la desigualdad va a crecer, va a ser exponencial, ¿sí? Aún mayor, y eso en realidad va a tener consecuencias que ahorita no vemos bien, pero que seguramente en el futuro digamos, esto en realidad tiene que ver con esta política educativa en tiempos de contingencia. Héctor, tu opinión, tu reflexión al respecto. Sí, para continuar un poquito con el hilo que estabas planteando, pues, ¿cómo hablar de una cuarta transformación cuando no hay reformas estructurales que les hagan esas reformas estructurales? Entonces, pues, cuando no vemos ningún aviso en ese sentido, pues es cuando nos damos cuenta que no se puede gobernar nada más con discursos, ¿sí? Y como bien decías, pues la nueva secretaria de Educación probablemente fue maestra frente a grupo, pero no ayer, o sea, tiene muchos años y está formada de una manera determinada. Entonces, pues nada más, para ir cerrando esta plática, pues insistir en esta cuestión. Hoy más que nunca nos damos cuenta que el acceso a la educación depende del privilegio, ¿sí? Y más allá de aquel lugar común de que la educación es una inversión para el futuro y demás, pues por ahí hay que empezar a plantear la situación. No se trata de ninguna inversión, es decir, tenemos que salir de esa lógica mercantilista que impera en todos los ámbitos de la vida y no permitir que la educación caiga en ese mismo sentido. La educación es un derecho inalienable donde los haya, ¿sí? No es una inversión ni mucho menos. Entonces, si es un derecho, pues habrá que buscar la manera de garantizar precisamente ese derecho que, como bien comentaba Vare, pues más allá del discurso y más allá de las cifras que nos puedan dar de cuántos alumnos estuvieron pegados a la televisión y demás, lo cierto es que hay millones de personas que han sido, insisto, que no han desertado de la educación, sino que han sido excluidas de los sistemas educativos, así como ha pasado en otros grandes sectores. Bueno, ¿qué siguen? No lo sé, digo, es evidentemente una cuestión complicada. Lo único que podría decir es que la solución tiene que pasar por la cuestión de la autogestión, sí, por la toma de conciencia. Decía José Revueltas, la autogestión es primero que nada una toma de conciencia, ¿sí? Entonces no me refiero a la autogestión de a ver quién se va a clavar la lana de las cooperativas escolares, sino una autogestión verdadera, que implique, insisto, una toma de conciencia política, empezando por los profesores, que decía yo hace rato, decidimos y aceptamos que la educación era sacrificable y aquí estamos haciendo la chamba y trabajando de más, pero abandonando muchas cuestiones como lo que bien comentaban, lo de la socialización y demás. Entonces, insisto, si no es mediante la toma de conciencia política en su sentido más amplio del valor de la educación, no como inversión a futuro ni como garantía de nada, sino como simple y sencillamente un derecho básico donde los haya, pues entonces poco vamos a poder hacer en ese sentido. No podemos esperar mucho de las autoridades, porque eso no va a cambiar ahora como ha sido siempre, sino pues tiene que empezar por nosotros, por los que estamos dentro de los salones de clases, o bueno, ahora dentro de las plataformas de Zoom y demás, los que nos demos cuenta de lo que significa la educación y ver si queremos verdaderamente empezar a formar algún cambio o seguimos discurriendo por estos tiempos y por estos canales. Pero gracias, Rafa. No, sí, al contrario, Héctor, yo creo que es una gran oportunidad para realmente cambiar, ¿no? Y pensar en una educación liberadora, emancipadora del individuo, ¿sí? Que ya no dependa de una persona para, que va a dictarle conocimientos, sino que ahora tenga la posibilidad de contrastar, de encontrar diversas fuentes, de ser de alguna manera aprender a ser selectivo, que es algo que es importante en esta época
en el que el ciberespacio es tan presente, ¿sí? Es decir, ahora tenemos la oportunidad de básicamente empezar a conocer y aprender un poco de nuestros propios intereses y no exclusivamente de programas definidos en una secretaría o en una subsecretaría de Estado. Entonces, esto es una enorme posibilidad y evidentemente aquí esta transformación implica una crítica a la educación liberal, a esta educación hecha básicamente para insertarte en el mercado laboral. Una inversión, como decías tú, ya sea pública o privada. Porque cuando uno invierte, lo que uno quiere es recuperar, ¿sí? Uno invierte para recuperar, ¿sí? Y en realidad aquí lo que necesitamos es una educación, ¿sí? Que abra los horizontes, que nos libere como seres humanos para poder entonces perseguir nuestros propios intereses, nuestros propios temas y objetivos, ¿no? Y quitarle un poco ese enorme monopolio que tiene el Estado en la educación, sin olvidar que es necesaria su presencia para coordinar esfuerzos. Yo creo que la respuesta vendrá de nosotros, efectivamente, y es lo que yo estoy viendo. Pero no necesitamos respuestas individuales creativas, necesitamos respuestas colectivas, ¿sí? No individuales, que son muy loables y es un enorme esfuerzo para muchos maestros empezar a producir materiales, ¿no? para este nuevo medio, sino colectivo. Y para esto necesitamos reconfigurar básicamente el papel del maestro, cómo nos concebimos como profesores. Creo que es una labor importante, enorme, pero que esta coyuntura nos obliga a hacerlo. Yo creo que mejor, digo, pues es como cuando te dicen o bajas de peso o te mueres. No, pues ahora sí. Oye, te ves bien delgado. Pues sí, porque si no me muero, ¿no? Y entonces no es porque yo haya querido, es porque las condiciones me lo imponen. Bueno, yo creo que las condiciones nos imponen, nos obligan tanto a los servidores públicos como a los maestros y a los alumnos a replantearnos todo esto. Yo creo que esto es algo que no es una oportunidad que no podemos perder. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a nuestra valiosa audiencia su atención. Esperemos que estas reflexiones sirvan para comprender esas náuseas que nos dan cuando miramos el periódico en la mañana y todas estas políticas públicas que muchas veces ya ni siquiera que están más allá de la comprensión y generan este sentimiento. Y bueno, esta es la misión, esto es lo que nos ocupa en este programa. Esperamos que esto le ayude a usted y a las personas que comparte a continuar una discusión que seguramente parte de reflexiones que están presentes porque la contingencia nos obliga. Gracias a todos, gracias a los participantes. Buenas noches, hasta la próxima.